Los hijos de Dios, aún caminando, guiados por la gracia de Dios y andando en la voluntad divina, se enfrentan a conflictos provocados muchas veces por corazones no guiados por Dios, no rendidos a Dios. Miren, después del llamado de David como ungido, después de haber demostrado el poder de Dios ante Goliat, después de haber hablado y actuado como un ungido, y aún después de haber sido aceptado por el pueblo como un héroe nacional, era de esperarse, hermanos, una reacción adversa. Eso siempre es así. No importa cuán fiel seamos a Dios, siempre habrá oposición. La Escritura nos enseña que la obediencia a Dios no elimina el conflicto o nuestros conflictos. Más bien a veces hasta se intensifica. ¿Qué les parece? Being in God's will does not exempt us from opposition. Los escogidos de Dios, los llamados por el Señor, nunca descansarán mientras que estemos en este mundo, vivamos aquí en este mundo caído. La vida cristiana no es un retiro del campo de batalla. No, mis hermanos, la vida cristiana es un llamado a pelear en el campo de batalla, pero con armas espirituales. En el caso de David, el conflicto no vino ahora del campo filisteo. Fíjense, el conflicto viene ahora del palacio mismo, de adentro. Es que el enemigo se levanta a veces así. Y en este caso no fue Goliat, sino fue el rey Saúl. Y ese enemigo, hermano, surgió a partir de un corazón precisamente no rendido a Dios. Y a veces pasa dentro de la misma llamada iglesia, por aquellos que no están consagrados al Señor, no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Pero aquí vemos que fue un celo lo que se levantó en Saúl. Pero un celo provocado, hermanos, por un simple evento público, que estoy seguro, con toda probabilidad, de que fue utilizado y fue manipulado por Satanás. De eso no tengo dudas. Satanás sabe cómo convertir una celebración, hermanos, en una trampa espiritual. Es nuestro enemigo. El diablo no es simplemente malo, no, es malo, pero malo. The enemy often uses success to plant the seeds of destruction. David estaba correctamente en su posición. Él estaba en el lugar que tenía que estar como ungido del Señor, respaldado por el mismo Espíritu Santo, por la presencia de Dios. Estaba en el centro de la voluntad de Dios. Había sido ungido por Samuel, como ya nosotros vimos. Fue afirmado por el Espíritu Santo y confirmado por la victoria que tuvo ante el gigante Goliat. Sin embargo, esto no lo eximió a él de la oposición humana. Hermanos, la unción, la llenura del Espíritu Santo no garantiza la ausencia de los conflictos. Acuérdese de esto. Pero eso sí, garantiza la presencia del Señor. ¿Cuánto decimos amén? Aunque pase lo que pase, estamos con el Señor. Si Dios es con nosotros, no importa lo que venga contra nosotros. Y Saúl, aunque todavía ocupaba sin duda alguna el trono delante de los hombres, porque era el rey,
ya había perdido delante de Dios su posición. Su pecado no tratado correctamente con Dios. Estas cosas son importantes. Es decir, su desobediencia persistente, su falta de arrepentimiento delante de Dios, lo habían dejado a él sin unción. Y sí, tenía autoridad, no podemos negarlo, pero una autoridad externa realmente era lo que él tenía, pero carecía de el respaldo y la dirección del Espíritu Santo. You know, you can have a position without the Spirit of God. But you can never have God's work without God's Spirit. Traemos esto a la memoria porque la historia y bíblicamente la oposición contra los hijos de Dios suele nacer muchas veces de aquellos que simplemente no caminan con Dios, no caminan guiados por el Espíritu Santo, aunque sean de la iglesia misma. A veces de afuera, pero a veces de adentro. No tienen la dirección del Espíritu Santo, andan en la carne. En este contexto, hermanos, en Saúl nació el celo cuando él vio que David fue reconocido por el pueblo públicamente por la victoria contra Goliat. Es decir, él no celebró la obra de Dios, realmente no celebraron la obra de Dios. En toda la celebración excluyeron a Dios allí, sino lo que hicieron fue una comparación. Hermanos, las comparaciones son peligrosas. Son peligrosas porque exigen que pongamos nuestra mirada en los hombres y no en Dios. O sea, que no le dieron la gloria a ¿quién? A Dios, mis queridos hermanos, como vemos en la canción que nos cantó José. Hay que darle la gloria a Dios en todo, mis queridos hermanos. Allí vemos que él, en vez de darle la gloria a Dios, se sintió más bien amenazado. ¿Qué les parece? He did not give glory to the Lord. He felt threatened. Y lo que debía producir realmente gratitud a Dios, alegría, gozo, pues produjo un resentimiento en su corazón. Cuidado con estas cosas, porque el diablo es muy astuto. Y es precisamente en este contexto una celebración aparentemente inocente, porque no vamos a decir que estas cosas se hicieron a propósito, premeditadas, ¿no? Vamos a decir inocente, que comienza allí a desarrollarse uno de los conflictos más grandes en la vida de David y más doloroso. Así que veamos cómo se desarrolló todo esto. Vemos en primer lugar, hermanos, un recibimiento festivo donde Dios simplemente no fue el centro. Dice la palabra de Dios que al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían. ¿Cómo salían ellas? Cantando y danzando al encuentro del rey Saúl. Miren, desde el momento en que David derrotó al gigante Goliat, el texto nos dice que Dios lo puso a él, si ustedes recuerdan, en el versículo 5, Dios lo puso a él en gracia, tanto adentro como afuera. Es decir, el favor de Dios comenzó a manifestarse de forma visible y de forma pública en David. Y debemos decirlo con claridad, y es que no hay nada realmente malo, no hay nada inherentemente malo en reconocer lo que Dios hace o ha hecho en algunos de sus siervos. La gratitud, hermanos, es importante. Ustedes saben que la gratitud es algo que escasa hoy en día en las personas, la verdadera gratitud. Pero la gratitud, la alegría, la celebración, todo esto tiene un lugar legítimo en la vida del pueblo de Dios, en la vida de los cristianos, definitivamente.
Ahora, David regresa de aquella batalla, regresó con la evidencia en las manos, porque ustedes saben que traía la cabeza de Goliat. Vino con la evidencia clara de que Dios había obrado poderosamente por medio de él. Y claro, la nación respira un tremendo alivio. Se sentía por mucho tiempo amenazada por el hombre más poderoso del ejército de los filisteos, por Goliat, y ahora había un gran alivio porque había sido derrotado Goliat. Y ahora viene entonces el recibimiento y con él la primera prueba pública para el ungido David, hermanos. So, let me say the truth is that sometimes victory often brings a greater test than adversity. Y así es. A veces las victorias traen una prueba más difícil que la adversidad. Y miren, aquí vemos la celebración. Sí, hubo una celebración, existió la celebración, pero la adoración fue desplazada por el entusiasmo humano. Hay que tener cuidado cuando todo es emoción. El texto no niega que hubo gozo, el texto no niega que hubo música, el texto no niega que hubo instrumentos, que hubo celebración pública. Y podemos decir que todo eso es legítimo cuando Dios es el centro. Claro, aclaro que en ninguna parte del Antiguo Testamento, ni tampoco en el Nuevo, en lo que es templo, existieron danzas, como hoy, en estos días, en estos tiempos, han querido meter dentro de las iglesias como una forma de adoración o una forma de predicación, pero eso no es bíblico, nunca se permitió en las iglesias. Pero aquí estamos hablando en un contexto secular, fuera de lo que es los templos de las iglesias. Entonces, hermanos, all celebration is legitimate when God is the center. Las celebraciones son legítimas cuando Dios es el centro de ellas. Reconocer lo que Dios hace a través de su siervo, eso no es pecado en sí, no. La gratitud y el gozo son expresiones nobles, buenas y bíblicas. Sin embargo, aquí ocurre algo mucho más profundo. Así como Dios se encarga de afirmar y de confirmar a los que son de él, a sus siervos, a sus hijos. Hermano, Satanás también imita, ¿sí o no? Satanás es un imitador, pero de manera torcida. Él trata de torcer las cosas de Dios. Así que el enemigo no siempre se opone de frente, muchas veces aplaude, muchas veces exalta a tu lado, y distrae con alguna forma, te distrae de alguna manera, pero con un propósito diferente, hermanos. Así que el propósito era prácticamente el propósito del diablo era celebración sin adoración. Y alguien puede estar en la iglesia realmente celebrando sin adorar. So celebration without worship becomes empty enthusiasm. Miren, el reconocimiento ahora viene de afuera, no del pacto. Ustedes recuerdan en el capítulo anterior, nosotros vimos un reconocimiento santo, un reconocimiento profundo y espiritual. ¿Lo recuerdan? Entre Jonatán y David, ¿verdad? El pacto entre Jonatán y David. Ese reconocimiento vino de un corazón agradecido, un corazón que temía a Dios. Pero aquí el reconocimiento viene de las calles, de un ambiente secular y de la multitud. No es malo en sí mismo, ¿no? Pero no está gobernado por el discernimiento espiritual. Así que, hermanos, Satanás, quien siempre imita lo que Dios hace, ahora lo que busca es, sí, reconocer al ungido, pero con propósitos malignos. No para afirmar su llamado, sino para preparar su oposición y persecución. Not every open door is opened by God.
No, hermanos, no toda puerta abierta es abierta por Dios. Posición sin unción versus función con unción. Aquí es importante entender el contraste entre Saúl y David. Saúl tenía posición ante los hombres. Y hay gente que les preocupa eso, le importa mucho la posición, ¿no? Saúl tenía posición, pero delante de Dios no tenía la unción. Por otro lado, David no tenía posición oficial, pero funcionaba bajo la dirección del Espíritu Santo como ungido de Dios. ¿Y qué es lo que más importa, hermano? La posición, el ser guiado por Dios. You know, you can have a position, but if you have a position without anointing, that will never function, spiritually speaking. You know? Never a spiritual function without the Spirit of God. Muchos confunden la posición humana con la función espiritual. Y David, sí, fíjense que David servía fielmente, aún sin título, sin reconocimiento oficial, sin corona, él servía al Señor cada día. Los verdaderos llamados de Dios funcionan antes de ser promovidos, porque están sirviendo al Señor desde que son llamados. No buscan títulos ni les importa. Buscan obedecer al Señor, que es lo más grande y lo mejor, servir a nuestro gran Dios. Si Dios te llamó, comienza a servir allí donde tú estás, simplemente para la gloria de Dios. Comienza a vivir para agradar al Dios Todopoderoso, al Dios que te amó, que te salvó, que te rescató. La promoción viene de nuestro Dios, no de los hombres. Ahora, el problema que nosotros vemos aquí en el texto, una celebración dirigida al hombre. El texto es bien claro, las mujeres salieron, ¿no?, para recibir supuestamente al rey Saúl, pero, si ustedes notan, no hay una mención del Dios de los ejércitos. No exaltan el nombre de Dios ni una sola vez. No se reconoce la intervención de Dios a través de David. Absolutamente. So God was not rejected, he was excluded. Y cuando Dios es excluido de la celebración, la carne toma control del ambiente. Así que, hermanos, hay una diferencia entre celebrar bíblicamente y celebrar carnalmente. La iglesia también celebra, claro. Aquí estamos celebrando todos los domingos, pero celebra en adoración. Y cuando celebramos en la casa, cumpleaños o cualquier otra cosa, debe ser también cristocéntrico, en la que Dios sea honrado, Dios sea glorificado. You know, the cross defeated Satan. The resurrection defeated death. And that is what we celebrate every Sunday. La cruz derrotó a Satanás, la resurrección derrotó la muerte, y eso es lo que celebramos nosotros cada domingo. Nada se añade o debe añadirse a su obra redentora. Nothing is added to his redemption work. Cuando la celebración pierde, hermanos, esa centralidad de Cristo, se convierte entonces en un terreno fértil para falsas doctrinas y para el orgullo espiritual. All celebration must be Christ-centered. Otherwise, they can become fertile ground for false doctrine and spiritual pride. Noise is not the same as glory. La bulla y el sonido no es igual a la gloria. La gloria de Dios transforma. Transforma tu vida, transforma mi vida. Nos confronta con la verdad, aunque nos duela. Y nos santifica. Dios está para santificar nuestra vida. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra, la terminará. So the glory of God transforms us, confronts us, and sanctifies us. Hermanos, en segundo lugar, un reconocimiento público que exaltó al hombre y no a Dios. Vemos en 1 Samuel que dice,
Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles. ¿Y a David cuánto le dieron? 10,000, ¿no? 10,000. Miles y 10,000, imagínense ustedes. Bueno, la escena revela realmente un peligro espiritual que sigue vigente hoy día, hermanos. Cuando la alabanza humana se enfoca en las personas y no en Dios, inevitablemente esto es lo que va a producir comparación, competencia y división. Eso no debe existir en la iglesia, ni en ningún programa. No me gustan esos programas que parece que están compitiendo unos con otros. La gente por lo menos le damos la tentación, porque el ser humano es débil por sí. Gente es débil de todos los niveles espirituales, y cuando hacemos eso, ¿qué es lo que hay? La gente se pone como jueces a mirar, a comparar, se convierte en una competencia, no edifica realmente. So the danger of worship is when human praise is focused on people and not on God, producing comparison, competition, and division. Las mujeres cantaban, y yo estoy seguro que no tenían malas intenciones. No lo hicieron con malas intenciones. Pero el cántico lo que hacía era exaltar a David por encima de Saúl, sembrando en el corazón del rey esa semilla de celo que más tarde produjo toda esa persecución, violencia y ruptura. Hermanos, la alabanza mal dirigida siempre abre la puerta a la carnalidad. Tenemos que saber guiar la alabanza al Señor. No solo podemos decir que las palabras importan, sino también todas las expresiones importan. No queremos llamar tanto la atención a nosotros. La atención tiene que ser para Dios. Ahora, debieron de reconocer la gracia de Dios. O sea que en alguna forma la letra debió haber dicho acerca de cómo Dios en su gracia, en su misericordia utilizó a David, etcétera, etcétera. No podemos restarle a la gloria de Dios, hermanos. Yo creo que si aquellas mujeres hubieran alabado a Dios por la victoria de Israel, las cosas hubieran sido muy diferentes entre Saúl y David. So if those women had praised God for Israel's victory, things would have been very different between Saul and David. El apóstol Pablo enfrenta un problema similar. ¿Saben? Cuando vamos ahí a Primera de Corintios, miren lo que pasó. Estamos hablando muchos años después, ahora en el Nuevo Testamento. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Y otros dicen, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. O sea que la iglesia había comenzado como a formar bandos espirituales, exaltando al líder preferido o favorito. Esas son cosas del diablo, esas no son cosas de Dios. Y Pablo responde diciendo, Cristo no está dividido, ¿no? Y ningún siervo, por fiel que sea al Señor, merece tomar el lugar que merece nuestro Señor. La gloria y la honra es para Dios. En Primera de Corintios, él le dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea que la comparación, hermanos, siempre va a reemplazar la humildad. No se olvide de eso. Las competencias lo que hacen es sustituir el verdadero servicio a Dios. No se olvide de eso. La carne tomará siempre el lugar del Espíritu. Comparison replaces humility. Competition replaces service. And flesh takes the place of the Spirit. Y por eso toda alabanza, hermano, todo reconocimiento y toda gloria deben de apuntar únicamente ¿a quién? A nuestro Señor. Finalmente, hermanos, el surgimiento de resentimiento que dio lugar a la enemistad. Dice la palabra de Dios y se enojó Saúl. ¿Cómo se enojó? Dice. En gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino.
Así que miren ustedes cómo es el asunto. Y se enojó Saúl en gran manera, dice la palabra. O sea que no fue momentáneo ni moderado, dice que fue desproporcionado. En gran manera. La reacción revela un corazón ya predispuesto a la inseguridad y al orgullo. Saben que la Biblia dice en Proverbios 22, 24 que ni te acompañes con el hombre de enojos. El enojo es peligroso, la ira. El Señor dice, mía es la ira y mía es la venganza, yo pagaré. ¿No? Así que el enojo es un terreno peligroso para decisiones necias, para percepciones equivocadas, distorsionadas y relaciones rotas. Dice también que Saúl dijo, o dice de Saúl que le desagradó este dicho. O sea, lo que para el pueblo era como una expresión de gozo, para él se convirtió como en una ofensa y una amenaza a su reino, a su trono. Y eso es lo que ocurre, hermanos, cuando las cosas son guiadas por la carne, no hay frutos espirituales. Saúl dijo también, ¿qué fue lo otro que dijo? No le falta más que el reino. Y aquí Saúl revela realmente el pensamiento que incubaba su resentimiento, su corazón. Y era el temor de perder la posición que ya Dios se le había quitado, ¿no? El trono. Ningún siervo debe tener temor de estas cosas, y Dios es el que nos pone y es el que nos quita. La carne siempre exagera. La carne siempre dramatiza, proyecta escenarios irreales. La carne nos engaña. Y Saúl no vio a David, y ahí es donde está el problema, que él dejó de ver a David como un siervo de Dios, como alguien guiado por Dios. Lo vio como una amenaza, como una competencia a su posición. Y eso es terrible. Cuando la carne gobierna, hermanos, el corazón, cuando gobierna la carne, el corazón, la bendición de Dios no es vista en las demás personas. O sea que miramos más bien las bendiciones ajenas como amenaza. Qué triste eso así, pero así es. Hermanos, permítanme concluir. Toda celebración del pueblo de Dios debe estar centrada en la gloria de Cristo. Toda. Cuando el hombre ocupa el centro, inevitablemente surge la comparación, el orgullo y la división. Y segundo, aún en celebraciones sociales legítimas, el creyente debe discernir cuando la carne comienza a dominar el ambiente. Hermanos, la música, las emociones, las interacciones, todas estas cosas pueden ser sanas, pero también pueden convertirse en terreno para la exaltación humana y para los deseos de la carne. Y finalmente, Satanás, sepa usted que Satanás suele usar estos elementos neutrales que nos parecen o que no son malos en sí, para precisamente sembrar divisiones, envidia y oposición contra los hijos de Dios. Así que el enemigo no siempre ataca así de frente con cosas grotescas. A veces usa un cántico inocente. A veces usa una frase mal interpretada, un momento de emoción para despertar la carne. Que Dios, hermanos, en esta mañana, en su gracia, nos guíe a nosotros a buscar en todas las cosas, la gloria de Dios. De nuestra parte, pongamos nuestros ojos, nuestra mirada en Cristo.